El relato de Jasón y los argonautas es una de las historias más célebres de la mitología griega. Es uno de los mitos más antiguos que narra la búsqueda de un héroe. Esta historia repleta de traición y venganza es un clásico entre los relatos de esta mitología. En las tierras de Iolco vivían dos hermanastros, Pelias y Esón, hijos de la misma madre, Tiro, pero de diferentes padres. Pelias era hijo del dios Poseidón, mientras que Esón era hijo de Creteo. Pelias usurpó el trono de Esón y lo encarceló. Alcímede, esposa de Esón, preocupada por la situación de su esposo, falleció, pero antes dio a luz en secreto a un hijo llamado Jasón. En Iolco, Pelias temía perder su reino, por lo que consultó al oráculo de Delfos. El oráculo le advirtió sobre un hombre que llevaría solo una sandalia. Pelias, habiendo enfurecido a los dioses con sus acciones, se ganó el castigo de la diosa Hera, quien eligió a Jasón para cumplir este propósito. A los 20 años, Jasón decidió reclamar el trono de su tío. En su viaje a Iolco, ayudó a una anciana a cruzar un río, perdiendo una de sus sandalias en el proceso. Sin saberlo, había asistido a la diosa Hera, disfrazada de anciana para llevar a cabo su plan de castigar a Pelias. Hera conocía la misión de Jasón, pero él ignoraba que contaba con la ayuda de los dioses. Al llegar a Iolco, Jasón comenzó a reclamar su derecho al trono. Pelias, al ver al hombre con una sola sandalia, se dio cuenta de que la profecía se estaba cumpliendo. Para librarse de Jasón, Pelias aceptó abdicar solo si Jasón lograba traerle el vellocino de oro desde las lejanas tierras de la Cólquida. Antes de la época de Jasón, vivieron dos niños, Frixo y su hermana Ele, hijos del rey Atamante y la diosa Néfele. El rey, seducido por la reina de Tebas, se casó con ella por segunda vez. Esta reina, celosa de los hijos del rey, engañó a Atamante para que los sacrificara a los dioses. Durante el sacrificio apareció un vellocino de oro que se llevó a los niños hacia las tierras de la Cólquida. Durante el viaje, Ele cayó al mar y se ahogó. Frixo ofreció el vellocino de oro al rey Eetes en agradecimiento por su hospitalidad al llegar a la Cólquida. Más tarde, Eetes escuchó una profecía que decía que alguien intentaría robar el vellocino, lo que le haría perder su reino. Temiendo la traición, Eetes mató a Frixo, creyendo que sería él quien cumpliría la profecía. Después del asesinato, Eetes clavó el vellocino de oro en un árbol y asignó su vigilancia a los calcotauros, dos enormes toros con boca de bronce que escupían fuego. Jasón sabía que el viaje hacia la Cólquida sería largo y complicado. Necesitaba un navío rápido y resistente, y solo un hombre podía construir algo así: Argos, conocido por su habilidad con los barcos. Con la ayuda de la diosa Atenea, Argos construyó un barco para Jasón. Juntos crearon el navío más grande y fuerte que los griegos habían visto jamás. Este barco contaba con un regalo de Zeus, una madera de roble con el espíritu de Dodona, un oráculo griego. Esta madera guiaba a los navegantes por el mejor camino y también servía de brújula. El barco fue llamado Argo en honor a su creador, y los marineros fueron conocidos como los argonautas. Jasón buscó a los hombres griegos más fuertes para que lo acompañaran en su búsqueda. Reunió a unos 50 hombres dispuestos a embarcarse en esta aventura, una cifra prometedora para semejante hazaña. Entre ellos se encontraban muchos conocidos por su valentía y logros pasados. Entre los tripulantes estaban Heracles, famoso por su fuerza y agilidad; Cástor y Pólux, hermanos expertos en boxeo y doma de caballos; Orfeo, renombrado por su hermosa música con la lira; Argos, el carpintero del barco, y muchos otros hombres de fama legendaria. Sin dudarlo, todos zarparon en busca de la gloria o la muerte. Durante mucho tiempo, la isla de Lemnos estuvo habitada exclusivamente por mujeres, y fue allí donde el Argo hizo su primera parada. Estas mujeres habían enfurecido a la diosa Afrodita por no rendirle culto, y como castigo, la diosa les impuso una maldición que les provocaba un olor corporal fétido. Sus maridos, incapaces de soportar el hedor,
las desterraron a esta isla remota. Los argonautas fueron bien recibidos y tuvieron hijos con estas mujeres. Jasón, en particular, tuvo 2 hijos con la reina Hipsípila. Pasaron algunos años antes de que los argonautas se dieran cuenta de que debían continuar su travesía. Zarpando desde Lemnos, cruzaron el Helesponto, Dardanelos y finalmente llegaron al mar Propóntide, mar de Mármara, para reponer suministros. Esta tierra era hogar de los doliones y estaba gobernada por el noble y generoso rey Cícico, quien recibió cálidamente a los argonautas. Mientras recolectaban suministros, fueron atacados por los gegenees, una raza de gigantes de 6 brazos. El rey había olvidado advertir a Jasón y sus hombres sobre estos monstruos que intentaron destruir el Argo y matar a los que lo vigilaban. Sin embargo, el valiente Heracles estaba entre los guardianes del barco y logró repeler a los monstruos hasta que llegaron refuerzos. Juntos mataron a las criaturas y volvieron al mar. En la oscuridad de la noche, el destino los llevó de regreso a las tierras de los doliones. El rey Cícico, sin reconocer a los argonautas, pensó que eran invasores y los atacó con sus hombres. En la confusión, el rey fue asesinado. Al amanecer, ambos bandos se dieron cuenta de su error y con gran dolor celebraron un funeral para el rey. Los doliones despidieron a los argonautas, quienes zarparon siguiendo la costa de Misia. Heracles, al notar que había roto su remo, fue a la costa con su escudero Gilas para fabricar uno nuevo. Mientras Gilas buscaba agua, fue hechizado por una ninfa y la siguió mar adentro. Heracles, angustiado por no poder encontrar a su escudero, decidió no regresar con los demás argonautas. En la tripulación, algunos querían continuar sin él, mientras que otros insistían en que Heracles era indispensable. Glauco, una deidad marina menor, apareció y calmó a ambos bandos. Explicó que la permanencia de Heracles era la voluntad de los dioses, ya que debía completar otras tareas. Así, el Argo volvió a zarpar, dejando atrás a Polifemo para ayudar al poderoso Heracles en su misión. Unos días después, los argonautas llegaron a las tierras del rey Ámico, gobernante de la tribu de los Bebricios. Ámico tenía la costumbre de desafiar a todos los forasteros a un combate de puños, por lo que retó a los argonautas. Pólux, el boxeador, aceptó el desafío y, tras una dura pelea, logró matar al rey. En venganza, los bebricios atacaron a los argonautas, pero fueron derrotados. Tras atravesar el Bósforo, los argonautas encontraron a un anciano ciego siendo atacado por 2 criaturas aladas. Jasón y sus compañeros espantaron a las criaturas, ayudando al anciano. Este se presentó como Fineo y les explicó que en el pasado había sido un adivino. Sin embargo, había revelado muchos secretos de Zeus, quien lo castigó privándolo de la visión y enviando a las arpías para atormentarlo. Después de escuchar la historia de Jasón, Fineo prometió ayudarlos, revelando su futuro a cambio de que lo liberaran de las arpías para siempre. 2 de los argonautas, que podían volar, fueron tras las criaturas. Iris, hermana de las arpías, intervino y juró que no volverían a molestar a Fineo. Agradecido, el anciano les advirtió de un peligro inminente y les aconsejó soltar una paloma para cruzar las Symplegades, unas rocas gigantes, asegurándose de que pudieran pasar sin problemas. Tal como predijo Fineo, los argonautas se encontraron con 2 rocas gigantescas que chocaban entre sí, dejando muy poco espacio para pasar. Siguiendo las instrucciones del anciano, Jasón y su tripulación soltaron una paloma blanca. Observando atentamente, vieron cómo la paloma logró pasar sin problema entre las rocas. Así, el Argo continuó su travesía y cruzó entre las rocas, llegando a aguas más tranquilas en el Mar Negro. Otra desgracia aguardaba a los argonautas. Esta vez, su timonel Tifis se quedó dormido al mando de la nave y cayó al mar. Mientras se aproximaban a una isla, fueron atacados súbitamente por las aves del Estínfalo, criaturas letales con plumas y picos de bronce. Como eran aves del dios de la guerra, no podían matarlas, solo espantarlas.
Afortunadamente, uno de los navegantes recordó que Heracles había logrado espantarlas una vez haciendo ruidos fuertes. Los argonautas blandieron sus espadas contra sus escudos, haciendo ruido y ahuyentando a las aves. Solo Oileo, uno de los navegantes, resultó herido por una pluma de estas aves. La diosa Hera, al ver que Jasón se acercaba a la Cólquida, se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Eligió a Medea, hija del rey Eetes, para asistirlo. Medea era una hechicera experimentada y una alta sacerdotisa del templo de Hécate, diosa de la magia y la brujería. Hera sabía que Jasón necesitaría la magia de Medea no solo en la Cólquida, sino también en Iolco. Le pidió a Afrodita que enviara a su hijo Eros para enamorar a Jasón y a Medea. Los argonautas llegaron a la orilla del río Fasis y se dirigieron hacia la ciudad principal de la Cólquida, donde se encontraba la corte del rey Eetes. Durante el trayecto, notaron cuerpos envueltos en pieles colgando de los árboles. La llegada de los argonautas fue recibida con gran alegría en el palacio del rey Eetes, pero su entusiasmo se desvaneció cuando Jasón anunció que habían venido a la Cólquida para llevarse el vellocino de oro. Eetes se enfureció y quiso matarlo, pero sabiendo que esto solo empeoraría las cosas, decidió aceptar el reto con una condición. Jasón debía vencer a los toros que escupían fuego, los calcotauros, y hacerlos arar un campo donde tendría que sembrar dientes de dragón. Estas semillas se convertirían en guerreros que Jasón tendría que derrotar después. Aunque renuente, Jasón aceptó, consciente de que solo Heracles podría superar tales obstáculos y lamentando haberlo dejado atrás. Medea preparó un ungüento para Jasón que lo haría resistente al fuego, permitiéndole enfrentarse a los toros. Además, le explicó cómo derrotar a los guerreros. Armado con hechicería y valentía, Jasón se dispuso a cumplir los desafíos. Gracias al ungüento, derrotó a los toros y plantó los dientes de dragón. Siguiendo los consejos de Medea, Jasón lanzó una piedra entre los guerreros, distrayéndolos. Sin saber quién había lanzado la piedra, los guerreros comenzaron a pelear entre sí, destruyendo su propio ejército. El rey, lleno de ira, sospechó que Jasón y los argonautas habían recibido ayuda de alguien, posiblemente de su propia familia, aunque no pudo señalar a nadie en particular. En su lugar, planeó matar a los argonautas. Sospechando que su padre haría algo malvado, Medea informó a Jasón y aceptó ayudarlo a robar el vellocino de oro con la condición de que la llevara con él. Jasón aceptó, prometiendo también casarse con ella. El vellocino de oro estaba clavado a un árbol en un pequeño jardín, vigilado por el dragón de la Cólquida. Orfeo, el gran músico, y Medea organizaron un concierto de música y hechicería para dormir al dragón, mientras Jasón se llevaba el preciado vellocino de oro. Una vez que lo consiguieron, se apresuraron de vuelta a Largo y zarparon, conscientes de que el rey Eetes los perseguiría. El rey Eetes y su hijo Absirto comenzaron a perseguir a los argonautas por los mares. Para distraer a su padre, Medea mató a su hermano con sus hechizos, descuartizándolo y arrojando las partes al mar. Eetes, en su desesperación, detuvo la persecución, pero pidió a Zeus que castigara a Medea y Jasón para vengar la injusta muerte de su hijo. Zeus, a cambio de su adoración, desvió el barco de su curso hacia la isla Ea, donde vivía Circe, la tía de Medea. Al conocer la muerte de su sobrino, Circe, perturbada, inmediatamente pidió a los argonautas que abandonaran el lugar. Los argonautas comenzaron a sentirse inquietos al escuchar una extraña y dulce melodía proveniente del agua. No podían evitar navegar hacia la fuente de esta música y pronto se dieron cuenta de que estaban en presencia de las sirenas. Estas hermosas mujeres se sentaban sobre las rocas, seduciendo a los navegantes con sus irresistibles canciones. Los marineros, incapaces de resistir la belleza de su apariencia y su música, encallaban en las rocas y morían. Una vez más, la presencia de Orfeo los salvó. Tocó la lira de una manera que sonaba más fuerte y cautivadora que la música de las sirenas, rompiendo así el encantamiento.
Jasón ordenó a los argonautas que remaran con todas sus fuerzas para escapar. Pero desgraciadamente Butes cayó al mar. Atraído por las sirenas, nadó hasta las rocas, donde le esperaba la muerte, pero Afrodita apareció de repente y lo salvó. Tetis ayudó a los argonautas desde ese momento, guiándolos con seguridad y ayudándolos a esquivar a Escila, un monstruo de 6 cabezas que había sido una doncella, y a Caribdis, un remolino mortal. Sin su ayuda, encontrarse con cualquiera de las dos habría sido fatal para Jasón y los argonautas. El Argo fue guiado hasta la isla de Drepan, territorio de los feacios, donde Jasón y Medea se casaron. Al llegar a Creta, Jasón y los argonautas estaban exhaustos después de su larga travesía. Solo deseaban llegar a tierra firme, pero la isla estaba protegida por Talos, un gigante de bronce. Este gigante solo podía ser derrotado rompiendo la única vena de su cuerpo, ubicada en la parte posterior de su tobillo. Utilizando sus poderes, Medea lanzó un hechizo que hizo caer una roca enorme sobre el tobillo de Talos, rompiendo su vena y causándole la muerte por desangramiento. Después de dejar Creta, los argonautas se aproximaron a una isla llamada Ánafe. Allí, Eufemo soñó que tenía un encuentro amoroso con una mujer, hija del dios Tritón, que no tenía a dónde ir. Ella le dijo que arrojara el pedazo de tierra que llevaba consigo al mar, y así crecería una isla donde daría a luz a sus hijos, y sus descendientes vivirían allí para siempre. Jasón escuchó el sueño de Eufemo y le dijo que arrojara el pedazo de tierra al mar una vez hubieran dejado atrás la isla de Ánafe. Eufemo lanzó la tierra y se formó una isla llamada Calliste. Muchas generaciones después, uno de los descendientes de Eufemo, Teras, regresó a la isla y la renombró Tera, conocida actualmente como Santorini. Sin más eventos relevantes, Jasón y los argonautas regresaron a Iolco. Le entregaron el vellocino de oro a Pelías, sin saber que éste ya había asesinado a su padre, Esón. Enfurecido por esta injusticia, Jasón juró vengarse de Pelías y pidió ayuda a Medea. La muerte de Pelías fue obra de una trampa de Medea. Ella convenció a las hijas de Pelías de que tenía el poder de restaurar la juventud de su padre. Como hechicera, Medea demostró el proceso matando a un carnero, cortándolo en pedazos, colocándolos en un caldero de agua hirviendo y reviviéndolo como un cordero joven. Convencidas de que esto era posible, las hijas mataron a su padre. Jasón tomó el trono, pero pronto tuvo que abandonar Iolco, ya que los residentes no querían a Medea como reina debido a su reputación de hechicera. Después de tantas aventuras para conseguir el vellocino de oro y convertirse en rey, Jasón cedió el reino al hijo de Pelías, Acasto. Hera utilizó a Jasón para vengarse de Pelías y después de lograrlo, Jasón se exilió con Medea en Corinto. Jasón intentó casarse con la princesa de Corinto, lo que llevó a Medea a matar a la princesa y a sus propios hijos como venganza. Medea huyó a Atenas y la vida de Jasón terminó en tragedia. Ya anciano, Jasón murió cuando una viga del ruinoso Argo cayó sobre él, convirtiéndolo en una leyenda. Jasón y los argonautas nos enseñan que cada decisión, por pequeña que sea, puede tener grandes consecuencias. ¿Qué aprendieron ustedes de esta historia? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse al canal para más contenido sobre mitología y otras historias fascinantes. Su apoyo nos ayuda a seguir creando. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.